Tengo el gusto de estar frente al licenciado Óscar Ortiz del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Datos van, datos vienen sobre la economía del país. Organismos internacionales se refieren a ello. Todo este tipo de información que al parecer no coinciden con el discurso del gobierno, ¿qué efecto tiene sobre la economía? Bueno, un poco, hace poco se tuvo este foro que organizó CAINCO, ¿no? La Bolivia que tenemos y la Bolivia que queremos, ¿no? Y la verdad que el documento que terminan emitiendo de todo lo que se trató en ese lugar es bastante completo, hace un análisis muy claro de cuál es la situación de Bolivia, donde se muestra que estamos con problemas en la balanza de pago. Bueno, hablando técnicamente, la balanza de pago incluye todo lo que las entradas y salidas de divisas que se tienen en un país. Normalmente uno habla de la balanza comercial, donde también tenemos problemas, pero la balanza comercial está dentro de la balanza de pago. La balanza comercial solo toma exportaciones e importaciones, y donde también estamos complicados. Habla del déficit fiscal que viene teniendo Bolivia desde que es bastante elevado año a año, que no se logra controlar. Habla el documento de cómo han caído las exportaciones de hidrocarburos y cómo la producción de hidrocarburos ha caído, de cómo tenemos dependencia en la creación de energía eléctrica del propio hidrocarburo, porque en realidad es a través de gas que producimos energía eléctrica, y que cómo la demanda ha subido y eso también ha complicado al sector para poder exportar. Habla de la regulación que se tiene para exportar y cómo esto también desincentiva las inversiones. Bueno, es un documento bastante amplio que claramente establece los problemas que estamos teniendo, ¿no? Y que derivan en ciertos síntomas, por decir el tema del tipo de cambio, al final del día es un síntoma de algo más profundo, ¿no? Como en una enfermedad, uno estornuda, pero no significa que el estornudo es la enfermedad, hay un virus detrás. Entonces el estornudo es el síntoma. Lo mismo, el tipo de cambio, esta crisis que se está teniendo por la falta de dólares, se da porque hay todo esto detrás. Hay un aparato productivo que está deprimido, que no tiene los incentivos adecuados, hay demasiada regulación, controles, o sea, hace ese diagnóstico que es bastante correcto desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que todos lo vemos en el día a día, no necesariamente hay un discurso desde el gobierno que puede ser su perspectiva, sin embargo lo que vemos en la calle se parece más a lo que el documento emitido por CAINCO establece, ¿no? ¿Qué hacen? También eso es lo interesante, creo, que hizo CAINCO ahora, la Bolivia que tenemos contra la Bolivia que queremos, ¿no? Y hace propuestas, ¿no? En el fondo las propuestas, cuando uno se va a analizar la parte profunda y llamémosle filosófica del tema, lo que propone en el documento es que se respeten las instituciones. ¿Qué se refiere con el respeto a instituciones? Que se respete propiedad privada, que haya seguridad jurídica, que todos seamos tratados iguales ante la ley, que haya más libertad. En el fondo eso dice el documento, porque identifica medidas a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué dice en el corto plazo para tratar de subsanar un poco incluso esta crisis de dólares? Dice, ¿dónde podríamos ir? Dice, agricultura, permitir que haya biotecnología, es decir, incentivar la productividad. Entonces de esa manera se podría exportar. Pero no solo se queda ahí, el documento dice, hay que dar seguridad jurídica en la propiedad privada, ¿no? Hay que respetar la propiedad privada y además que liberalicen las exportaciones. Entonces, eso, en agricultura. Después dicen lo forestal, lo mismo, dice, es un sector que puede crecer mucho, pero si se respeta la propiedad privada y se le da liberalización en las exportaciones, y suma algo más, en esa parte dice también que haya que cambie la legislación laboral y haya más liberalización laboral. ¿Y esto qué quiere decir? Que haya, en específico hablan de que se permita trabajo temporal, ¿ya? Que no todo tenga que ser un trabajador indefinido.
En lo pecuario, lo mismo, dice, quitar restricción a las exportaciones, dar seguridad jurídica. En el turismo, también que sea un país donde se respete la propiedad privada, la libertad. De esa manera también se puede tener mayores ingresos porque que vengan más personas. E incentivar los servicios digitales desde Bolivia para poder exportar. Pero en el fondo todos hablan de desregular, es decir, quitar cupos de exportación, habla de respeto a la propiedad privada, habla de seguridad jurídica y que todos seamos tratados iguales ante la ley. Entonces, ese es el fondo de las propuestas que en corto plazo se pueden hacer. Y si uno lo piensa, es correcto. En el corto plazo, si con algunos cambios legales y cambiar este tema de los cupos, podríamos empezar a solucionar eso. Y luego habla ya de medidas a más largo plazo, ¿no? Donde establece, por ejemplo, que se debería incentivar la inversión directa extranjera, que hoy por hoy Bolivia tiene un balance negativo, y eso entra, por ejemplo, en la balanza de pago en inversión extranjera, es decir, el dinero se está yendo, los inversores se están yendo de Bolivia. ¿Por qué? Por los problemas institucionales que tenemos, ¿no? Es decir, que este tema que estamos hablando de respeto a propiedad privada, seguridad jurídica, y habla de que se debe dar el marco legal para que sea negocio poder invertir en sectores como minería, litio e hidrocarburos. Porque no es que el sector de hidrocarburos, por ejemplo, que está en declinación la producción, pero el problema es que no hay incentivo a invertir. No es que no podamos tener más gas, en realidad se necesita un marco legal que permite invertir. Y hablan, por ejemplo, en el documento en el sector hidrocarburos y una muestra de cómo las decisiones pasadas afectan al futuro. Y ese es el problema. Esto que está pasando ahora no es que porque ahora, son las decisiones de la política económica que viene llevándose a cabo hace más de 15 años, en donde se ha desincentivado al sector privado y las inversiones. Desde el hecho que parecía que la gente lo quería, yo sé que hubo que se votó incluso por esto, el impuesto directo a los hidrocarburos al final del día desincentiva la inversión. Si uno ve, y lo hacen en el documento CAINCO, una inversión en hidrocarburos, el Estado se lleva alrededor, en algunos casos 70% del ingreso, en otros el 80% y en otros el 90%. ¿Quién invertiría? Le digo a cualquiera que está escuchando, o sea, y yo mismo, ¿quién invertiría dinero para saber que de la utilidad solo te vas a llevar el 10% o el 20% y el resto se lo lleva el Estado en sus distintos niveles y en sus distintos impuestos, ¿no? Porque regalías es 12%, 38% impuesto directo a los hidrocarburos, después tenés impuesto a las utilidades 25%, tenés el impuesto a las utilidades al exterior, beneficiarios al exterior es el 12.5%, y así va, si uno va sumando, resulta que solo queda una utilidad entre el 10 y 20% de la utilidad queda para el inversor. Entonces no hay incentivo en ese sentido. El documento lo muestra claramente también, que lo hallo muy interesante. Pero para futuro entonces dice, porque estas son inversiones de largo plazo. Hoy por hoy todo el mundo dice el litio. Tampoco es que el litio pasado mañana va a empezarse a producir. Hay que invertir y es un proceso que lleva años para poder empezar a producir y exportar. Pero hay que dar el marco legal, ¿no? Entonces, en esa parte habla hacia futuro, ¿no? Y sugiere también el documento baja de impuestos. Por ejemplo, habla para alimentos que se elimine el impuesto a las transacciones, ¿ya? Sugiere. En el caso de insumos médicos y medicamentos, para la importación, sugiere que no tenga gravamen arancelario, que sea gravamen arancelario cero para insumos médicos y medicamentos, ¿ya? Entonces, lo que se ve es que se pide más liberalización de la economía, ¿no? Incluso, y que hoy por hoy hablar de que se baje gravámenes arancelarios pareciera algo contradictorio, pero no lo es al final. Incluso hablan en el documento de que no tenga gravamen arancelario la importación de televisores. Que la importación de lubricantes tampoco sea sujeto del IHD, que es otro impuesto especial a los hidrocarburos. Entonces, se habla de bajar impuestos, liberalizar exportaciones, dar un marco legal para que la inversión se dé, la inversión privada. El problema es que hoy tenemos mucha presencia estatal en todo y muchos controles,
y eso es lo que generan, incluso el contrabando se da por estos incentivos, ¿no? Digo incentivos que da el Estado a través de los impuestos. Es decir, ¿por qué la gente lo contrabandea? Porque los impuestos son muy altos. Ese es un pequeño resumen de lo que dice el documento, ¿no?